A ver, pues empecemos por el principio. ¿Sabes cuál es la historia del café, tocayo? Yo sé la historia del café un poco con un par de libros que he comprado ahí en mi biblioteca de Kindle. Tengo un librito que se llama El Atlas Mundial del Café, Ajá. y hay un poco de historia. Y hay otro que está muy bueno, que es On Common Grounds, que es como que la historia del café y cómo ha evolucionado, cómo ha distribuido alrededor del mundo y cómo ha cambiado la historia incluso. Ahí habla de, por ejemplo, de una historia de un pastor de cabras, Sí, de Caldi. Caldi, creo que Caldi o Caldí, que vio que las cabras se ponían bien happy, que Bien se ponían contento. bien contentas, se ponían a bailar y se comían la cereza del café, así de probarla y dice, oye, no, pues está buenísimo, así puedo trabajar más horas y De hecho, en la historia del café ha habido mucho romanticismo, mucha... Se ha intentado darle una explicación a cosas que probablemente desde hace muchísimos años no se han logrado comprender, pero que se tienen registros, claro, sí, no, no es historia, son leyendas, ¿no? leyendas, exacto, exacto, más desde la leyenda para adornar un poco la parte romántica y bonita. Cabritas empezaron a probar el fruto, luego ese fruto se cayó en una hoguera y eso empezó a oler rico y empezaron a mirar cómo se lo tomaban y a partir de ahí se construyó todo un discurso de cómo fue evolucionando hasta llegar a una taza, porque es que lo chistoso es que la gente no tiene tan claro muchas veces que uno no se toma una fruta, nosotros nos estamos tomando Ujú. una semilla tostada y eso no es tan claro para el común denominador de las personas tomadoras de café. Muchos hablan del fruto de café y no saben que realmente es un árbol y no se dan cuenta que la extracción de esa semilla necesita un proceso adicional para poder llegar hasta una taza y convertirse en una bebida o en un brebaje de estos que para muchos ha sido un tema netamente social. Lo que sí está claro es que en la historia ha pasado mucho en la evolución de cómo Ujú. nosotros el café y lo que representa hoy en día una taza. Estamos hablando siglo XIII por ahí, ¿no? Pero Que eso es donde se empieza a desarrollar todo este tema del café alrededor de la península arábica. correcto. Cómo evoluciona y cómo viaja a través del tiempo y cómo viaja a través de las colonias, a través de todos estos viajes en colonización, cómo llega a las Antillas, cómo llega a Latinoamérica. Creo que hay muchísimos libros que pueden dar una explicación bastante detallada de eso, pero que nos lleva Que, aún hoy. que incluso antes de llegar a América, de hecho, yo creo que vale la pena detenernos en el tema de lo que es muy popular el día de hoy, que es la preparación del expreso y más bien primero llega a Europa y entra por Venecia, si no me equivoco, que ahí es en Sí. donde empiezan a nacer los cafés, No, los cafés de hecho, por ahí. O sí, sea, el café o el coffee house o como se le... De hecho, se le empieza a llamar café ahí, ¿no? O más o menos, supongo. hay mucha historia alrededor de cómo nace, cómo evoluciona, quién fue el primero, la primera tienda. Hay muchas teorías y uno a veces no se detiene lo suficiente como a detallar esas cosas. Si vemos hoy por hoy, no muchas cosas han cambiado y es para qué sirve ese café y para qué sirve hoy una taza. Si nos vamos a una historia más reciente de Colombia en particular, Bogotá tiene una cultura de cafés. De hecho, existen algunos registros y libros muy bonitos de historiadores en la ciudad que, si mal no recuerdo, hay un libro que se llama El Impúdico Brebaje. Fue un libro publicado aquí con apoyo del distrito sobre esa historia y la ruta de los cafés en Bogotá. Pero la naturaleza en sí misma de lo que representa un espacio de café es la parte más bonita y más romántica, ¿no? El por qué hemos nosotros usado o habitado estos espacios alrededor de una taza. Y justamente la política, el romance, las amistades, la socialización han sido como los detonantes del por qué esos espacios crecen. Y la gente ha vivido en los cafés más tiempo de lo que se imagina, ha pasado por los cafés más tiempo de lo que se imagina. Y muchos años de su vida van a estar alrededor de un lugar donde se sirven tazas de café, ¿sí? Eso es hoy por hoy Ujú. una de las razones que sin darnos cuenta ya es muy natural hablar de los espacios de café, de los cafés, y probablemente desde que empezó la tercera ola, donde le dimos mucho más importancia y trascendencia a de dónde venía esa trazabilidad del producto y demás, ya se vuelve paisaje, el encontrar un café bonito, el encontrar un lugar agradable, pero no éramos conscientes al final es que eso es culturalmente viene desde mucho atrás y ese espacio, ese tercer lugar se convirtió en un lugar de verdad de mucha trascendencia para el día a día del ser humano. Entonces, pues, en términos de historia y el por qué lo hacemos, sin lugar a dudas, a veces como que uno está montado en un bus y no sabe ni siquiera para dónde va, ni de dónde tomó ese bus, pero venimos montados en Ujú. los cafés hace muchísimos siglos. Entonces, culturalmente ya se convirtió en algo muy especial para la gente, para el día a día.